imagínate que vas en el tren, que alguien a tu lado se sienta y es diferente que tú, que se viste diferente, que habla, que tiene un tono diferente y que incluso te llama la atención un puntito que tiene aquí en la frente. Tú dices, uy, ¿de dónde será esta persona? Quizás te empieza a contar un poquito dónde es y tú no tienes ni idea y solamente has visto alguna película, lo has escuchado, quizás sabes dónde está en el mapa, pero nada más. Y te cuenta que es de la India, que es hindú. Entonces tú quieres entablar una conversación con él, pero no sabes ni de dónde, ni qué cree, nada. Pues quizás te encuentras un poco desprovisto de herramientas para poder entablar una conversación. Pero imagínate que la curiosidad te lleva en esa conversación, pero tú quieres presentarle a Jesús. Es muy importante saber qué es lo que cree, por qué lo que cree, para poder presentar las propuestas de Jesús a sus creencias. Y es por eso que estamos aquí en este Inverso, para poder hablar de Jesús y el hinduismo. Cómo Jesús propone ante ello y sobre todo qué es necesario que conozcamos de las creencias fundamentales del hinduismo para que nosotros podamos entablar conversaciones, establecer puentes que sean esperanzadores y sobre todo que los puedan llevar a los pies de la cruz. Bienvenidos a un Inverso más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros y sobre todo que una semana más estés aquí con esos capítulos largos, que por cierto, déjanos aquí abajo el hashtag, me encantan los capítulos largos, para seguir animándonos a seguir hablando y no cortarnos ni un pelo con todo lo que decimos. Recuerda que este Inverso viene a ti gracias a la editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España, y que Inverso nunca se conversa solo. Siempre se hacen amigos, en amistad, en tu grupo pequeño, los sábados, y nos encantaría que de vez en cuando nos envíes unas fotos para ponerlas aquí de cómo lo estás conversando y cómo lleváis Inverso en tu iglesia alrededor del mundo. Así que bienvenido. Y chicos, chicas, ¿cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. ¿Con ganas? Con ganas, sí. Con ganas de estar hoy aquí. Bueno, la pregunta es, ¿alguna vez has visto una película de Bollywood? No, es broma. Y me gustaría... No. ¿Sabes? Las películas son muy... ¿Sabíais? No es broma, ¿eh? ¿Sabíais que Bollywood tiene más presupuesto que Hollywood? No. ¿Eso no sabíais? No. Ni idea. Si lo investigáis, o sea, Bollywood... ¿No sabéis qué es Bollywood? Bollywood cine de la es como India. Hollywood, pero de la India. Ay, tienes que ver algún vídeo de las películas de ¿No has visto Bollywood, es películas? brutal. Son muy ¿En buenas. serio? Te lo prometo, te lo prometo. Es muy O sea, le gracioso. recomiendo. Sí. O sea, Bollywood, que es la productora más grande, o sea, el sistema de cine más grande de la India, en diferentes idiomas, tiene más presupuesto Wow. en millones de dólares que propio Hollywood. Y hay pelis muy buenas. Sí, hay pelis o sea, muy buenas, hay pelis pelis muy buenas. que te llegan al corazón y dicen, "Buah, tienen mucha trascendencia". O sea, está la parte de la ciencia ficción que te ríes mucho y Es es muy muy curioso. gracioso. Sí, no, pero muy pero hay gracioso. muchas películas muy Pero hay buenas. películas que son muy profundas, Sí, que tiene- tienen una trascendencia. Sí. Tiene que una dices- macro producción en Sí. Bollywood. ¿Slamdog Millionaire no es Sí, de sí, Bollywood sí, o es de sí, sí. Hollywood? No sé si es de Hollywood con Sí. alguna O con una cooperación, colaboración. colaboración, pero sí. Pero Sí. vamos, tiene Sí. todo el carácter de una Sí. película de Bollywood y es una crítica social a Sí, la tremendo. situación de castas que tienen allí. Tremendo. Brutal. Sí, No, hay muchas películas muy buenas. De hecho, mi papá siempre me recomienda, de aquí un saludo a mi padre, siempre me recomienda películas de la India. Siempre. ¿Has visto películas de la India? Y yo, no, papá, no lo he visto. Seguro, bebé, no puedo ver películas. Pero sí me recomienda películas de la India porque dice que es buenísima, tal. ¿Y sabíais que yo fui extra en una película de la India? Os lo prometo. Mira, una vez... Os vais a sorprender Datos mucho. súper random. Sí, datos súper random. Es más, yo me voy a acordar. Sara, recuérdame y voy a poner una foto aquí de yo con la Ay. estrella de Bollywood. Os lo prometo. Genial. Tiene 3 millones de seguidores esta señora, que se llama Kajala no sé qué. Una señora india de lo más famosa del mundo en la India. Es una superestrella en su país. Y me tocó ser enfermero como tal. Entonces, es muy llamativo. Y lo cuento como una curiosidad cultural, ¿vale? Por favor, entenderme en esta parte. De que ellos cuando iban, o sea, nosotros éramos como vacas, ¿vale? Éramos como 120 extras. Entonces iba ahí el director de cine y él iba eligiendo a quién quería y a quién no, de acuerdo a la escena, ¿no? Entonces lo llamativo es que cuando ellos dicen que sí, hacen así. ¿Sabes? O sea, su sí es así. Es como, eso es su sí. Y su no es así. Entonces, claro, entonces te rayas mucho, o sea, te confundes porque te ven así y la de España, la que estaba coordinando, decía, y el otro... Y decía, no, y la otra, sí, y el otro, y era confundido porque tú no sabías ir, si no ir, y bueno, me tocó ser enfermero ahí, bueno, el traje de enfermero horrible, de verdad, pero sí, pero alquilaron el centro médico más importante de Valencia, bueno, un presupuesto increíble el presupuesto que tenían, y yo salí, o sea, ella iba caminando, la superestrella de Bollywood, así, y yo pasaba como enfermero caminando. Digo, una foto, y ya hice una foto, así que... Le esperamos a la foto, ¿eh? Sí, me pagaron 50 euritos, comida india en el menú y ya está. Así que bueno, es una buena experiencia,
Pues nada, venimos a hablar justamente de esto y yo quería preguntar, ¿cuál es vuestra relación? ¿Alguna vez habéis escuchado, qué habéis escuchado? ¿Tenéis algo antes de este inverso sobre la India, sobre la religión hindú? ¿Teníais algo en conocimiento? No sé, contarme curiosidades, cosas que teníais en mente y luego ya hablaremos de ello. ¿Sí, Laikari? Y yo, bueno, claro, yo estoy viviendo en Inglaterra y allí hay mucha gente que viene de la India. Y sí que con alguna compañía de trabajo con la que establecí una relación más especial, pues era hindú. Y otros budistas, porque Sí, claro. en la India, En la India hay muchas religiones, conviven, eso es importante decirlo. sobre todo el budismo y el hinduismo. Antes también había musulmanes, pero bueno, tuvieron Sí, exactamente. con Pakistán pero eso, y era súper curioso el ir a sus casas y tienen ellos sus altares con sus dioses y hacen sus devociones cada mañana y les ofrecen pues sus cosas y bueno, pues siempre fue una curiosidad que aquí en España no tenemos esa oportunidad de verla, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que una relación, una amistad muy bonita con estas personas. Qué guay, sí. qué guay, qué guay. Yo también. Cuando estuve de Erasmus, Ajá. agradezco muchísimo el Erasmus porque ahí encuentras a gente de muchos sitios del mundo diferente, con religiones diferentes, con ideologías diferentes y te hace abrir la mente mucho y crecer un montón como persona. Y tenía un amigo que él era de India. Y me encantaba porque luego teníamos amigos que eran musulmanes, él era hindú, yo era adventista, había cristianos y teníamos un montón de conversaciones en las que todos le preguntábamos ¿y qué dioses tenéis vosotros? ¿Y qué hacéis vosotros con esto? ¿Y qué pensáis sobre la muerte? Y cada uno íbamos diciendo en nuestra religión cómo lo veíamos y la verdad que fue súper enriquecedor. Y luego también alguna vez que he viajado a Asia, a países o zonas que eran hindús, también me encanta ir a sus templos, ver las tradiciones que tienen. Me pareció muy interesante, como dices tú, que ellos tienen muchos templos. También siempre ponían una ofrenda de frutas y flores en la puerta. Y claro, no entendíamos nada y les preguntábamos a todos los taxistas, oye, ¿y esto? ¿Por qué hacéis esto? O cuando íbamos a alguna casa o en la recepción del hotel, siempre preguntábamos a los recepcionistas y ese como que fue mi primer contacto y la verdad que es totalmente diferente. Entonces es muy interesante el ver qué creen ellos, qué piensan sobre estos temas. Muy bueno, muy bueno. O sea, y es muy importante decirlo y aclararlo, perdón, que las personas de la India no son hindús. O sea, Claro. o sea, Son indios. Son indios, exactamente. O sea, entonces, el gentilicio no es hindú, ¿no? Mucha gente se confunde. Así Hay es. mucha gente de la India que cree en el hinduismo, otros que son musulmanes, otros que son budistas. Es la religión. Por tanto, esa Claro. es la religión. El gentilicio son indios. Por tanto, es muy importante para que lo tengáis en conocimiento todos, de que al final nosotros venimos a hablar del hinduismo, no de las personas de la India, ¿vale? O sea, venimos a hablar del hinduismo, que es la religión que más prevalecencia tiene en este territorio. Primas, sí. ¿Ibas a decir algo, Laikari? No. Pues vamos a Es que avanzar. se me ha entonces. olvidado. Ya volverá. Ya volverá. Así que es muy importante saberlo, porque Así, mira, ya me he acordado. sí, ahora di- Eso que es curioso que las problemáticas humanas son las mismas en todas las culturas, pero según el paradigma, Totalmente. el afrontamiento que haces de esas problemáticas es diferente. Mm. O la esperanza o el sabor con el que te dejan es diferente, ¿no? Mm. Entonces es interesante poder conocer el paradigma o la forma de pensar de, por ejemplo, el hinduismo para encontrar puentes o respuestas a problemáticas que ellos puedan tener y no puedan encontrar respuesta desde su paradigma. Totalmente. Mm. Sí, y que al final tenemos una figura muy cercana que es Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi es una figura muy cercana del hinduismo y cómo a través de su religión, que es una religión muy, muy humana. De hecho, si lo leéis, si investigáis un poquito sobre ello, es una religión que responde mucho a las cuestiones humanas. De hecho, es la religión que más se basa en el sufrimiento y el dolor. La cultura de la India y la religión de la India los lleva a ser personas muy resilientes porque al final están... Y su religión se enfoca mucho en esto, en esa resiliencia, en ese sobrellevar el dolor, en esas cuestiones humanas, en ese dolor diario que van teniendo y cómo su religión responde tan certeramente ante esas cuestiones. Y así que venimos a hablar un poco de ello y queremos empezar con Samuel. Así que Samuel, si puedes ayúdanos, por favor, y cuéntanos qué dice Juan 3, del 5 al 8, y sobre todo qué fue lo que subrayaste y cómo lo relacionas con el hinduismo también. Vale, voy a leer la versión del 60. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
esta parte la he subrayado en violeta porque realmente es una promesa y es un desafío, ¿vale? El que no nace de nuevo no puede conocer a Dios. Y sabemos que nacer de nuevo debe ser también una expresión en tu vida. Entonces es como esa promesa y ese desafío de decir, yo necesito conocer a Dios, necesito nacer de nuevo, pero es un desafío porque somos seres pecadores, cometemos muchos errores y ese nuevo nacimiento implica ese compromiso con Dios. Entonces, por eso lo he colocado de violeta. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esa parte la he subrayado en azul, porque realmente estoy de acuerdo completamente. Lo que es del espíritu es del espíritu y lo que es de la carne es de la carne. Tenemos que llamar lo bueno bueno y lo malo malo. No podemos tener esa divergencia y no enfocarnos en un solo punto. Tenemos que ser hombres que seamos leales como la brújula al polo, que tengamos esa capacidad de decir esto es malo y poder llamar las cosas por su nombre. Entonces considero que es una asertividad total. Y el versículo 7 y 8, lo voy a leer, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. He colocado la parte en verde, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué en verde? Porque realmente me sorprende. Es lo mismo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo se sorprendió, ¿no? Jesús le dice, es que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo hace el planteamiento, pero ¿cómo yo, un hombre viejo, puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces, me sorprende, es decir, nacer de nuevo. O sea, ¿cómo yo, humano, cómo yo, Samuel, tengo que hacer esto? Y es enfocado en el tema espiritual. Ahora, como un cristiano también necesita nacer de nuevo. Nosotros, por ejemplo, no creemos en la teología arriana donde decimos que probablemente una vez salvo ya, nuestra carne se mantiene salva. Nosotros es cada día que me levanto, cada día que tengo un desafío, intento evitar el pecado y si llego a caer, pido perdón a Dios y tengo que intentar que ese nacimiento, que esa forma de pensar, esa forma de actuar, que en su momento lo tuve a través del bautismo y demás, se mantenga en mi vida. Entonces, por eso lo he señalado de verde porque me sorprende, pero es curioso porque este texto es el pequeño resumen de ese diálogo profundo que tuvo en esa noche Jesús con Nicodemo y que realmente se pueden alcanzar hombres grandes, con mentes grandes, a través de diálogos sencillos pero profundos. Y Jesús dio en el punto donde se necesitaba. Así que es un texto muy bonito y así lo he señalado. Es muy llamativo porque justamente se eligió este texto bíblico porque una de las cosas y una de las tres fundamentos principales del hinduismo son tres, ¿vale? Que es el samsara, que es el ciclo de la reencarnación, que ellos viven, mueren y creen en el renacimiento después de la muerte. Y después está el karma, que es la acción y consecuencia, que el karma se ha simplificado mucho en nuestro mundo occidental. En realidad, en su mundo hinduista, el karma tiene implicaciones mucho mayores de lo que nosotros pensamos que si yo hago bien me va a llegar solamente el bien. Pero en realidad la creencia de que yo acumulo y finalmente el universo va a devolver algo positivo hacia mí. Y por último es la liberación, que es el objetivo supremo de liberar el alma de este ciclo de reencarnación constante para lograr la unión con lo divino, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos centrarnos en este inverso es más en el centro de la reencarnación, ¿no? Cómo ellos creen justamente en esa reencarnación y cómo nosotros hablamos de un nacimiento nuevo, pero no como una reencarnación, sino algo que podemos vivir hoy, ¿no? Que es algo que podemos disfrutar nosotros, un renacimiento y tener esa oportunidad. Y cómo al final también nosotros creemos en la resurrección de los muertos, porque creemos que los muertos van a resucitar, pero esos muertos van a resucitar no tanto por la acumulación, y justamente es la mezcla de muchas cosas que vienen a veces en el cristianismo más centrado en el catolicismo, ¿no? Esa acumulación de buenas obras para ver si realmente me gano yo las cosas, ¿no? O sea, y nosotros como cristianos no creemos justamente en la acumulación de buenas obras para crear un bien en esa reconstrucción final,
sino que realmente lo que estamos buscando es la gracia del Señor, que es lo que nos da la oportunidad de vivir de nuevo y en su momento de resucitar en el caso de que nosotros pasemos a dormir, a descansar. Así que justamente venimos a hablar de esto, ¿no? De la reencarnación, de cuáles son las propuestas del cristianismo, de Jesús, ante lo que otras religiones creen y cómo nosotros podemos establecer esos puentes para poder pues darles una vuelta y tratar de decir, oye, yo creo algo muy parecido a ti, ¿no? Eso es muy interesante esta pregunta, ¿no? Con esa curiosidad, cuando vais al país, yo creo algo muy parecido a ti, ¿no? O sea, yo sí que creo en una reencarnación, pero de forma diferente. Déjame explicártelo. Y ahí ya empieza una conversación muy transformadora. Así que vamos a empezar, Naikari, y cuéntanos cuál es la propuesta de Jesús ante la reencarnación, que después Andrea nos va a explicar un poquito más sobre la reencarnación y profundizar, pero cuéntanos cuál es la propuesta que da Jesús ante ello. Pues es curioso porque para el hinduismo la creencia en la reencarnación supone que tú pasas de una vida a otra, pero en la nueva vida tú no eres consciente de absolutamente nada de lo que ha pasado en la anterior vida, ¿no? Entonces al final no sabes ni lo que has hecho bien, ni lo que has hecho mal, qué tienes que mejorar, qué tienes que poner en las manos de Dios para que transforme. Básicamente borras memoria y otra vez tienes que, en el mundo en el que vives, apañártelas como puedes y esperar que en la siguiente vida el resultado sea mejor, ¿no? Cuando Jesús nos habla, en el texto que nos ha leído Samuel, del renacimiento, fíjate que es un renacer, una vida nueva, pero tú mantienes toda la memoria de las experiencias pasadas. O sea, tú sabes exactamente, luego como dice Pablo, ¿no? ¿Quién era el viejo hombre? O sea, ¿dónde he metido la pata? ¿Por qué necesito perdón? ¿Por qué necesito salvación? ¿Por qué necesito el Espíritu de Dios que viva en mí y me transforme? Y de ahí voy caminando y efectivamente al final es un renacer que yo tengo que hacer cada día. Y cada día yo me levanto decidido a vivir esa nueva vida, con ese pacto con Dios, ¿no? Pero al final el renacimiento que Dios nos propone es eso, es un pacto, una relación con Dios, basada en la vida de Jesús y en el poder que lo que Él ha hecho por nosotros nos da para vencer nuestra vida pasada. Y esto a mí es un texto, me encanta, ¿no? Y lo menciono casi siempre, es pum, pum, pum. En Romanos 1, 16 y 17, que dice Pablo, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Entendiendo el Evangelio no por un compendio teórico, sino por la vida de Jesús, la obra de Jesús, mi relación con Jesús. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Pero para salvación de qué? Y Mateo dice, ¿no? Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. O sea, salvación de mi pecado, de mi realidad, de cómo me afecta eso internamente, relacionalmente, socialmente, psicológicamente, todos los límites que el pecado me pone a mí, Dios ha venido a romperlos. Entonces, esta es la nueva vida que Dios me propone, por fe y para fe. Avanzar en este compromiso diario con Dios, en el que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta es la nueva vida, ¿no? Y sí, es una nueva vida que, como dice Pablo también en Romanos 7, ¿no? Va a ser un tira y afloja, una lucha entre... Pero si yo quiero hacer esto, porque esta es mi nueva vida y es lo que entiendo que está bien y me he propuesto y quiero vivir en una relación de confianza y fidelidad a Dios, ¿por qué no soy capaz? ¿Por qué me descubro haciendo cosas o viviendo cosas de mi antigua vida? Bueno, pero si tú ya tienes esa conclusión, significa que estás en el camino correcto, ¿no? Y el Espíritu, que es el que vive en nosotros, va tirando y transformando esa vida. Entonces, fijar la diferencia, ¿no? En una, empiezas una nueva vida, sin mapa, sin saber en el punto en el que estás, ni el punto de destino. O sea, sabes que estás en un trayecto, no sabes cuánto te queda para el Brahma, que es ese unirme con el todo, no sabes lo que he dejado atrás y estoy totalmente clueless. Y aquí tienes el punto de partida. Sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas. Pero no solo eso, tienes el GPS, pero no un GPS como el que utilizamos nosotros, sino uno que saca la manita y te lleva de la mano. Y además de esto, me gusta porque tampoco depende de nosotros, ¿no? O sea, no es un nacimiento que dependa de mí. No. Entenderme algo, o sea, el karma, sin duda alguna, es una teoría
entenderme, o sea, positiva, ¿no? Si queremos cogerlo del mundo oriental hacia el mundo occidental, porque al final lo que hace es que las personas actúen bien porque algo bueno les va a suceder, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿no? El tema está en que justamente es el miedo el que te conduce a comportarte bien. El miedo a que la próxima reencarnación yo sea una cucaracha, entenderme esa Caricatura. Sí, caricatura, en el sentido de que yo voy a intentar portarme bien con la intención de reencarnar en algo positivo y en esa nueva vida, sabiendo yo si tengo una vida de prosperidad y demás, oye, pues es que en la antigua vida lo habré hecho bien, porque si ahora estoy próspero, bueno, voy a portarme bien porque seguro en la siguiente vida, ya que ahora soy próspero, voy a ser... Pero al final es el miedo a reencarnar en algo negativo lo que me está llevando a tener un comportamiento positivo en esta vida. Y eso es lo que es contrario a lo que nos propone Jesús. Jesús nos propone, Él nos da una nueva vida y el comportamiento positivo viene en una forma de agradecimiento y como consecuencia a entenderme como una persona en gracia y regalada por Dios. Y no importa qué tan mal yo esté y qué tan mal me haya portado, se me da algo positivo, algo de gracia para que esa transformación en mí y esa transformación de forma positiva, no con un miedo, me lleve a tener un comportamiento bueno porque así lo desea mi corazón, porque es la transformación que ha hecho Jesús en mí. Y en esta línea tenemos textos buenísimos, ¿no? En esto conocemos el amor de Dios, en que cuando éramos enemigos de Él, Él nos amó, ¿no? Y no solo lo que tú dices, que no depende de nosotros, es que Dios promete, dice, que Él pone el querer y el hacer su buena voluntad en nosotros. Sí, totalmente. Y esa promesa de, bueno, este es mi texto favorito, ¿no? Filipenses 1:6. Es que teniendo por seguro que el que empezó la buena obra en vosotros será fiel en terminarla. O sea... Muy guay, muy bonito. Y es muy importante decirlo, queridos amigos y todas amigas que nos ven de todo lado del mundo, que no estamos criticando las religiones, no estamos aquí criticando el hinduismo ni nada por el estilo, no queremos que si Estamos alguna vez... tratando de entender. Exactamente, o sea, si alguna vez os encontráis con un hinduista no significa que vais a ir a pelear con él para decirle, oye, es que el karma... No. Al contrario, es lo que hablamos que tuvo Naikari, que tuvo la oportunidad Andrea, es la curiosidad de empezar a hablar con ellos, de entenderlos, de conocer más una religión universal que tenemos en esta tierra, para poder establecer puentes, para poder darles propuestas positivas ante esto, ¿no? Esta simple pregunta de, oye, ¿por qué crees en la reencarnación? ¿No? ¿Y qué te lleva? O sea, ¿qué te hace sentir la reencarnación? ¿No? ¿Y tú crees que has reencarnado ya? Y a partir de esto tú tienes conversaciones como las que tuvo Jesús con Nicodemo, donde cogió la realidad de Nicodemo y la transformó dándole una vuelta por completo. Y eso es lo que queremos hacer, entender para poder establecer puentes, más nunca criticar y confrontar ante una persona que ha nacido creyendo esto. O sea, imaginaos qué fuerte es esto. Una persona que nació creyendo en el hinduismo y desde nacimiento le han inculcado una religión. Y que viene por generaciones. Y que viene por también. generaciones y generaciones y generaciones. Pero Por vive tanto, otra realidad. es Sí. totalmente. Entonces, imaginaos que de repente viene un misionero que va a la India y que empieza a hablar con hinduistas. O sea, el choque mental que deben de tener es tremendo. No es lo mismo que nosotros, que quizás nuestros padres fueron católicos o casi por el estilo. Ya es un puente como más sencillo. Sí. Pero pasar del hinduismo al cristianismo es Otra un cosa. cambio... Es que de hecho, ahora que dices Brutal. esto, lo que decía antes de que nosotros preguntábamos a los taxistas, claro, cuando les hablábamos nosotros también, porque ellos también tenían curiosidad, nos decían, pero ¿y solo tenéis un Dios? Tipo, no podían, claro, no podían entender cómo es posible. Y ahí Cómo me uno di se cuenta encarga de de, todo. claro, es normal, porque si tú siempre has creído lo que decía, generación en generación, que hay tantos dioses, ¿cómo de repente solo uno? Como algo hay raro ahí, y eso les cuesta les chocaba mucho. totalmente. Claro. Sí, además, también nosotros como occidentales a veces hacemos pequeñas bromas sobre el karma, ¿no? Sí. A veces decimos, eso es por el karma, o cuidado con el karma. Acción-reacción. Acción-reacción. Y tal vez nosotros no lo comprendemos de la manera en que para ellos esto puede ser una realidad importante. contundente, claro, muy importante. Entonces, probablemente involuntariamente nosotros, entre nuestras bromas, lo tomamos normal porque no lo creemos, pero para estas personas que también representan una gran parte de la población mundial, porque es uno de los países Sí. más grandes, te das cuenta de que es importante para ellos todo este tema trascendente. Claro, tú te planteas reencarnar en un animal, o sea, yo digo, en mi mente pues no lo creo, ¿vale? Pero no puedes ir a decir a una persona, no, es que eso, eres un ignorante. Sería un choque como cuando ellos para nosotros pensar en que un hombre muere en una cruz y eso te va a dar la salvación. También sería chocante para ellos, o sea, no tiene sentido. Entonces, al final ese contraste de entregar a un Jesús, pero sin la Biblia como tu sistema de argumentación, es lo más complejo.
Y es de dónde parto, qué hablo, cómo lo digo, cómo lo expreso, cómo sé que mi verdad es la verdad, pero cómo le enseño esa verdad a la persona. Entonces vas a tener un cúmulo de información que la necesitas culturalmente para presentar a un Dios real, un Dios que está ahí contigo. Que tal vez aquí deberíamos... Perdona que me adelanto. Tranquila, tú primero. Tengo esta mala costumbre. Tal vez deberíamos, pues eso, volver atrás, ¿no? A lo que hablamos la Sí. primera semana. O sea, esto no tiene que ser un debate y un me encuentro, eres diferente y vamos a ver entre nuestras diferencias quién gana. No, es que estamos hablando de establecer puentes, de hacer amistades, de entender el pensamiento de la otra persona, porque a mí me es muy fácil ridiculizar una conclusión que ella ha sacado. Pero si no entiendo cómo ha llegado a esa conclusión, jamás voy a poder razonar y hacerla entender que mi conclusión le puede hacer más feliz. Totalmente. Entonces, para eso necesito una relación, mucho entendimiento y tiempo. O sea, yo no puedo pretender que esto sea aquí en una hora y ya está. Sí. Y ya ganamos mucho si lo invitamos a comer y somos vegetarianos. No, y Matías. entender más que nada, o sea, el resultado que provoca en tu vida. Totalmente. Porque termina siendo eso, o sea, y es lo que hablábamos, me lo sacaste de la boca en los primeros capítulos, o sea, es la vida transformada la que va a ganar realmente, porque nuestras acciones van a hablar mucho más alto que nuestras palabras, y es así, o sea, es lo que vamos mostrando. Yo me lo imagino a Cristo hoy, actualmente, me parecería una persona encantadora, súper carismática, que quisiera entablar relación con todos porque quiere hacerles el bien. Cristo se le acercaba a las personas como quien quería hacerles el bien. Entonces, si nosotros estamos pensando y tenemos el mismo objetivo y propósito que Cristo, que es bendecir, que es traerle las buenas nuevas de salvación a otra persona, primero, la otra persona va a entender cuál es nuestra intención. Y segundo, si nosotros estamos alineados y nuestro corazón se deleita en Jehová, te aseguro que la otra persona va a entender de que vos le querés hacer el bien y Dios va a poder actuar a través tuyo. Pero primero tiene que estar uno enfocado Totalmente, y alineado totalmente. con Dios. Así que muchas gracias. Andrea, vamos a ya ahondar un poquito más en qué es la reencarnación y cómo podemos entenderlo desde la perspectiva bíblica de este tema tan importante. Sí, ya hemos hablado un poco, pero vamos a ir como paso a paso. En primer lugar, la reencarnación ya hemos visto que es una creencia en el que el alma pasa por muchas vidas. Se nace, se muere, se vuelve a nacer y así sucesivamente. Entonces, en cada una de estas nuevas existencias, cada una de ellas está condicionada por el karma, que son las acciones de vidas pasadas. Y el objetivo final de la reencarnación es, y de todo este proceso, es salir del ciclo, que se llama moksha, que es que el yo individual se disuelve con el yo divino. Entonces, puede parecer, por una parte, esperanzador, porque dices, si no lo consigo en esta vida, no pasa nada, porque en la siguiente lo puedo conseguir. Pero si empezamos a mirar más de cerca, nos damos cuenta de que es una esperanza ambigua. En primer lugar, por algo que Naikari ya ha mencionado, no recordamos lo que han ocurrido en las vidas pasadas. Entonces, yo estoy siendo castigado o sufro las consecuencias de algo que ni siquiera recuerdo. En segundo lugar, es un ciclo que no termina, no tiene un final claro, no sabemos hacia dónde vamos. Es un círculo, no es una línea recta que acaba en algo. Y en último lugar, y aquí hay una diferencia muy clara, es que la salvación depende finalmente de mi rendimiento espiritual acumulado a lo largo de todas las vidas. Depende de mí, de mis acciones. Entonces, vamos a ver ahora la perspectiva bíblica y la voy a dividir en 4 puntos. En primer lugar, a diferencia del ciclo en la reencarnación, que veíamos que la vida es un ciclo, según la perspectiva bíblica, la vida no es un ciclo, es más como una historia. Es decir, nosotros avanzamos hacia un desenlace que es claro, que nosotros sabemos cuál es el desenlace. En segundo lugar, y eso me ha parecido muy interesante, la muerte en la Biblia se ve como el enemigo. Y esta es una diferencia teológica clave, porque la reencarnación lo que intenta es domesticar la muerte, hacerla parte del sistema, parte del ciclo. Mientras que el Evangelio lo que hace es confrontar la muerte. Jesús no vino a explicarnos cómo vivir con la muerte.
cómo incluirla en este sistema, sino que Él vino a derrotar la muerte, a acabar con la muerte, con el sufrimiento, etc. Luego, en tercer lugar, vemos una diferencia en cuanto a la identidad personal, porque en la reencarnación el yo es transitorio y lo que realmente importa es disolverse. Yo me disuelvo con el yo divino. Mientras que en la perspectiva bíblica, Dios no te borra para salvarte. Dios lo que hace es te resucita. No tienes que escapar de tu cuerpo. O sea, el objetivo no es escapar del cuerpo, es la resurrección del cuerpo. Y el último punto, que es en el que más me voy a detener, es que el problema humano no se resuelve ni con más tiempo, ni con más vidas, ni con más intentos. Se resuelve con la redención. No es que nos falten vidas para resolver el problema, es que nos falta una vida transformada. Nos falta nacer de nuevo. Y esto es lo que Jesús le plantea cuando habla con Nicodemo en Juan 3. Él le dice que no necesita otro cuerpo, que no necesita otra oportunidad, que lo que él necesita es una vida, una transformación profunda que es operada por el Espíritu Santo. Y le dice que ni el esfuerzo humano, ni los rituales religiosos, nada de eso va a conseguir el nuevo nacimiento. Lo único que consigue, o sea, lo único que hace que tú puedas volver a nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Él es el que te puede transformar. Y me gustaría volver un poco a esta idea de que no valen más vidas, no valen más intentos, que lo único que realmente te ayuda es la redención. Y es que en la Biblia hebrea, la palabra Goel se traduce como pariente más cercano o pariente redentor. Y este pariente más cercano, pariente redentor, es un familiar que no solo está cerca de ti por sangre, sino que él tiene la obligación y la gracia de salvarte o de rescatarte cuando estás en peligro. ¿Qué hacía este pariente más cercano? Recompensaba tu propiedad, era el que podía limpiar tu nombre, era el que si tú eras un esclavo podía comprar tu libertad, era el que protegía tu legado familiar y uno de los ejemplos más bonitos sobre el Goel, el pariente más cercano redentor en la Biblia, lo tenemos en el libro de Ruth. Y si volvemos a la creación, nos damos cuenta de que Dios nos creó a su semejanza. ¿Qué implica esto? Que Dios es nuestro Goel, es nuestro pariente más cercano redentor. Él es esa persona que tiene la obligación y la gracia de rescatarnos a nosotros. Entonces, recordamos que en la reencarnación, la vida después de la vida depende de mis méritos, depende de mi karma, y es un ciclo interminable en el que no hay ninguna garantía absoluta de mi destino. Mientras que en el Evangelio, Dios nos dice que nuestra salvación no la ha dejado en manos del azar ni de un ciclo cósmico. Nosotros tenemos a Jesús, que es nuestro Goel. Entonces, en Él, porque es nuestro Goel, porque es nuestro pariente más cercano redentor, que es el que nos puede salvar, el que tiene esa obligación y la gracia para hacerlo, que Él nos va a salvar. Nosotros tenemos la certeza de la salvación. Nuestra esperanza no está siempre en el próximo intento. A la siguiente a lo mejor lo consigo, a la siguiente lo consigo. No. Entonces, aquí es donde está el corazón de Juan 3, de este capítulo. Y es que la vida nueva que Jesús nos ofrece no es una oportunidad más, sino que es una vida transformada, regalada y garantizada, porque Él mismo, como nuestro Goel, nos ha dado hoy la certeza de que somos salvos. Qué fuerte, y me gustaría que os quedéis con esta palabra, que por cierto también lo aprendí con Elizabeth Talbot. Mira tú. Esta mujer a mí de verdad que me ha tocado, o sea que si podéis buscarla y escuchar sus sermones, para mí esta palabra Goel es la que te ha marcado. Oye, qué fuerte, ¿eh? Drop the microphone, ¿no? Lo tiramos y ya está. Eso es, el pariente bueno, más Andrea, cercano redentor. Muy bueno, muy bueno. ¿Y Matías, ese qué Sí, quería compartir una cosita que me venía a la mente, ¿no? En el problema de la reencarnación. ¿Y por qué digo el problema? Me parece interesante pensar en cómo plantea Dios la salvación en la Biblia en cuanto al finiquito, ¿no? En cuanto al tiempo, en cuanto a un periodo, un plazo determinado. Dios te muestra a través de la cruz el peso y el precio que se tuvo que pagar por tu salvación. Y te hace consciente
de el odio que tiene hacia el pecado y el amor que tiene hacia el pecador, o sea, hacia nosotros. Nos hace ser conscientes y esa conciencia nos hace tomar o nos mantendría o nos orientaría a tomar buenas decisiones en cuanto a los tiempos. ¿Por qué? Porque generalmente, y esto solemos caer los seres humanos en la licencia, ¿no? En decir, no pasa nada, si total lo podré resolver en alguna otra vida. Y en eso me parece muy astuto Satanás en crear estos pensamientos laxos de decir, no pasa nada, total lo vas a resolver más adelante. Y el aplazar, ¿no? El aplazar las decisiones, en aplazar las determinaciones, en aplazar, hoy te tenés que encontrar con Dios. El día de tu salvación es hoy, no es mañana, no es el año que viene. O sea, hoy tenés que entender, hoy te tenés que entregar. Frente a, bueno, en la siguiente vida, tal vez te toque diferente. En la siguiente vida podrás remediarlo. ¿Hasta qué? Muy bueno, Matías. Y sabes, yo pensaba mucho en esto, de cómo tanto en nuestra sociedad occidental como en la sociedad oriental, cómo la religión termina por determinar comportamientos, ¿no? Durante mucho tiempo, pues la sociedad de cristiandad, ¿vale? No cristiana, de cristiandad, con ideas cristianas, terminó por determinar, por ejemplo, la culpabilidad, la doble vida en la época victoriana, y cómo la idea del cristianismo, ciertos principios del cristianismo, crearon mucho daño también en la sociedad occidental, ¿no? Finalmente, estas ideas malentendidas del cristianismo llevaron a tener comportamientos reales. Y esto mismo pasa en el hinduismo, ¿no? El hinduismo nos cuenta inverso cómo realmente esta idea de que la divinidad establece un sistema de deber y clases sociales, ¿no? Del tema de los brahmanes, que son los sacerdotes, los chaitas, los guerreros, los vaishitas, que son los comerciantes, los shudras, que son los trabajadores y todo esto, al final se establece un sistema de castas, complicadísimo, que de hecho Mahatma Gandhi también intentó contrarrestar tanto tiempo del sistema de castas que había durante el Imperio Británico, pero llegó un momento donde el sistema de castas está tan establecido como una idea religiosa que termina por determinar la vida diaria de las personas. Y esto también estuvo en el tiempo, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Un momento de tiempo de Jesús. Ideas malentendidas de la religión llevaban a mujeres a estar oprimidas por medio de un patriarcado entendido mal por cuestiones religiosas. Esa es aquí la pregunta que me gustaría hacerte a ti, Matías. ¿Qué es el sistema de castas? Explícanos un poquito más de esto, yo lo he mencionado un poco. ¿Y cuál es la propuesta bíblica en contraposición a un sistema de castas que permite tanta injusticia, tanta exclusión y tanta desigualdad y pobreza? Bien, como tú mencionabas recién, los varnas son estas clases sociales a donde están los sacerdotes, los guerreros, los comerciantes y los trabajadores. Y presenta una quinta, ¿no es cierto?, que son los Dalits, que son los intocables, le llaman ellos, que serían como la parte rasa y grosa del pueblo, ¿no? Con los primeros en la pirámide. Uh-huh. Que son la mayoría, los que están en la indigencia, en la pobreza, los que no tienen acceso a los servicios, a todos los beneficios sociales, ¿no? Y algo que me hacía acordar a la época del feudalismo, ¿no? No sé si se les vino a la cabeza también lo mismo, sí. Que era, vos naciste así y vas a morir así y no así tenés oportunidad de progresar en tu vida. Chicos, pensemos nosotros ya que es un pie en la cabeza así y yo me pongo a pensar en la propuesta de Dios, ¿no? Justo lo contrario. O sea, vos nacés donde nacés y esto es algo muy lindo que lo dicen Romanos, que vos nacés en el lugar a donde tenés la posibilidad para vivir eternamente, tomado obviamente de la mano de Dios, ¿no? O sea, en el lugar exacto a donde podés tener todo el contexto para, si te relacionas con Dios, tener la vida eterna. Y de este lado te muestra que, bueno, si te tocó de esta forma, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de corrección, esto sos vos, es lo que te tocó y ya está. Frente a un Jesús que no hacía acepción de personas, que te ama porque sos ser humano, porque es tu Goel. Porque es
tu pariente más cercano que te quiere rescatar, porque usa de vos la misericordia como tu ser creador, pero a su vez como un padre amante. Y al entender un padre amante a sus hijos, y para un padre amante sus hijos son todos iguales, son todos importantes, todos fueron engendrados por él por amor. Entonces, si lo vemos de esa forma, decimos, claro, es que es muy diferente el planteo. Uno te da una esperanza, uno te da un porvenir bonito, te da opciones de vida, te da alegría, te da un propósito. Y en el otro, bueno, es lo que te tocó, macho. Si no te gusta, no juegues más. O te tocará en la próxima vida si haces las cosas bien ahora. Si todo te sale bien y acumulas karma y tu halo no sé qué, allá irás. Pero bueno, ahora no. Entonces es como que, wow. Y es muy loco porque la cultura pesa muchísimo, chicos. Pesa muchísimo. Y si nosotros no somos conscientes hasta qué punto eso pesa en nosotros, es que te modela tu vida. Te hace tomar decisiones que cuando vos decís, paremos la pelota y pensemos. Decís, pero ¿por qué estoy eligiendo esto? Porque es tu backup, porque es lo que tenés. Imagínate si pudiésemos hacer eso con Cristo a nuestro lado, todo el tiempo. ¿Cuán diferentes serían nuestras perspectivas? ¿Cuán diferente sería nuestra visualización del futuro, de nuestras carreras, de nuestros matrimonios, de nuestros amigos, de nuestras familias? Es muy loco. Si lo pensamos y si realmente imaginaos, si queremos desprover esto de una cuestión religiosa, ¿no? Y solamente fuéramos a la Biblia a poder analizarla como un manual de una estructura social para poder buscar la igualdad en la sociedad, podríamos hacerlo, ¿no? O sea, realmente Dios hace propuestas divinas de estructuración social, de igualdad entre todos, como por ejemplo el tema del descanso de los 7 años, el tema del jubileo de los 50 años, el tema de recibir bien al extranjero, el tema de cuidar bien la salud. O sea, Dios al final es una propuesta divina justamente de estructuración social también en busca de la igualdad. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta de que en realidad si todos nosotros nos fuéramos a un pueblo e intentáramos convivir de acuerdo a los principios de Dios, no habría desigualdad, no habría jerarquización de la sociedad en muchos sentidos y finalmente lograríamos igualdad, que es lo que vamos a lograr en el reino de los cielos. Y es ahí donde es muy importante poder brindar la oportunidad de saber que Jesús también viene a librar de la opresión de las ideas que muchas veces tenemos de política, igualdad y tantas cosas que a veces nos separan más que acercarnos, ¿no? Y justamente como esta idea religiosa del sistema de castas es un sistema que ha sido muy difícil y que durante mucho tiempo han intentado en la India tratar de contrarrestarlo, pero es tan arraigado que cuesta mucho, ¿no? Entonces hay que buscar justamente la transformación en Jesús, de qué cosas tan arraigadas tenemos nosotros que nos separan, que nos hacen vivir en injusticia, que nos hacen vivir en el egoísmo, en el orgullo, y que finalmente logran una sociedad tan injusta y tan complicada como que tenemos también en este mundo occidental, aún con ideas arraigadas cristianas, ¿no? Sí. Es un poco la idea. Que sí, es que un poco en esa línea, porque la Biblia es bien clara con respecto a los ideales, pero también recoge ejemplos reales de su época, ¿no? Y muchas veces con nuestra mente ya estructurada y arraigada en un sistema de castas que a lo mejor no es el de hindú, pero es el nuestro propio o el de nuestra cultura, vamos a la Biblia y encontrando ciertos pasajes intentamos justificarlo, ¿no? Y pues eso, no sé, ejemplos históricos, la esclavitud se ha defendido con la Biblia. Totalmente, sí, el racismo se ha defendido con la Biblia. Totalmente. Un liderazgo equivocado. En la Biblia el liderazgo el líder es el que más sirve, el que más se sacrifica, el que más trabaja. Y fíjate cuántas iglesias viven un liderazgo equivocado. Y lo justificamos y lo defendemos con la Biblia. Y, por ejemplo, cuando Pablo habla del ideal, dice, ya no hay ni judío ni griego. Y vemos que él describe en Hechos de los Apóstoles y en todas las cartas la guerra que les dio en las iglesias, la realidad que había de que esto no era, había judíos y había griegos, y el intentar llegar al ya no hay judío ni griego. Parece que históricamente
o relativamente, porque también aún sigue habiendo diferencias, ¿no? Porque tú eres extranjero, aquí te acoplas a lo que nosotros decimos, o cuando hay una mayoría cultural en una iglesia, no, es que esto es lo que el Señor manda y tú te acoplas a lo nuestro, en vez de decir, pero no estamos hablando de mayorías, de judíos o de griegos, estamos hablando del Evangelio. Ya. Vamos a acercarnos sin un contexto cultural, ¿vale? Pero lo mismo ha pasado, ya no hay esclavo ni dueño, ¿no? Y vemos que luego el mismo Pablo escribe la carta a Sí, a Onésimo, de que se conserve ahí en su momento, acepte claro. a un esclavo de vuelta, y muchos cogen esto y dicen, vale, pues ya el ideal, o han cogido esto históricamente, el ideal ya no sirve, ahora sí que hay diferentes grados de seres humanos y yo puedo tener esclavos y así. A ver, el calvinismo al final se basaba un poco en esto, es lo que te ha tocado ser y este es tu destino. Y ya está, y de ahí no sales. Y hemos defendido o vivido y aún tenemos coletazos en nuestra vida de cosas que son así porque te ha tocado y tienen que ser así. Y no decide eso la Biblia. Totalmente. Pero después hablamos de ya no hay hombre ni mujer. Y también aún seguimos cogiendo pasajes de la Biblia totalmente descontextualizados para hacer diferencias entre hombres y mujeres que el Espíritu no hace. Porque el Espíritu llama a cumplir dones y ministerios a hombres y mujeres como a él le da la gana, no como a nosotros nos da la gana de defender según Totalmente. nuestro contexto entiende. Entonces, quiero decir, aún tenemos en nuestras vidas, en nuestras mentes, muchos sistemas de casta. Y puede ser cultural, puede ser social, puede ser de género y 1000 otros más que nos afectan que Pablo no mencionó en ese versículo concreto. Lo que tú dices, analicemos nuestra vida, porque ¿por qué me voy a meter a criticar el sistema de castas del hinduismo si yo tengo un sistema de castas montado como una casa en mi creencia? Sí. Cuando la Biblia no lo defiende. Totalmente. No lo defiende. Totalmente. ¿Samuel? Sí, y perdón. También es cierto que la identidad se pierde cuando vives en cuando vives como en una cultura como el hinduismo. Porque imagínate, tú mueres en un ciclo repetitivo, pero nunca sabes quién eres. Si yo reencarno en una vaca, no sé si tenga identidad. Si la siguiente reencarnación tengo una vida de pobreza o entro a una casta que era pobre y no puedo salir de ella, la siguiente encarnación, si he hecho todo bien y entro a una casta más alta, al final nunca tengo una identidad. O sea, al final nunca tengo esa capacidad de poder yo decir de lo que el cristianismo me presenta, de ser yo y de poder vivir eternamente con esta identidad que estoy formando sobre la tierra, que es una identidad de ser un hijo de Dios. Entonces, sí es verdad que la cultura también influye muchísimo. Como tú decías, Josías, a nivel propio, y también Matías lo decía, la cultura es muy fuerte, pesa mucho sobre nosotros. Y es en el contexto en el que nacemos, también es el contexto en el que decidimos creer hasta cierto punto. Por ejemplo, aquí sentados somos de diferentes lugares, países y de diferentes familias. Y cuando te planteas, pareciera ser que también las familias son como esa especie de, depende de la familia que nazcas, vas a tener más oportunidades que en la familia que no. Y lo planteábamos hace poco con los chicos y decíamos, si yo nazco en una familia donde mi padre es médico, mi madre es psicóloga, tiene un doctorado en alguna gran universidad, probablemente yo tenga más oportunidades de ser guiado hacia una probabilidad laboral mucho más alta que una persona que probablemente en un lugar muy remoto del planeta no sabe aún ni siquiera escribir bien. Entonces, parecieran ser castas también. Aunque no hablamos de castas religiosas, sino que también hablamos de castas culturales. Y la gran pregunta es, ¿será que dentro del cristianismo nosotros tenemos esa especie de castas? Esa forma en los que saben mucho, los que saben más poco, el que puedes llegar a ser el super líder de la iglesia, pero tal vez no porque no tiene, entre comillas, esos dones y talentos. Entonces, a veces
involuntariamente también creamos esas barreras, y no culturales, sino religiosas, de esta persona no me convence mucho y probablemente tenga ese talento y ese don escondido y sea su personalidad la que no le permite, y nosotros probablemente estamos influenciando en que eso no sea una realidad. Entonces, el hinduismo, el cristianismo, probablemente y culturalmente sean distintos, pero el enfoque hay que tener cuidado en qué punto nos empezamos a parecer, y que nuestra identidad sobre la tierra no es cambiante y no se pierde en los sistemas de reencarnación, pero que es una identidad que tiene esa huella genética del cielo, una huella genética eterna, y ahí es donde tenemos que ser esos dignos representantes ante estas personas, religiones, denominaciones o sistemas de creencias. Y al final el problema es el mismo, ¿no? Nosotros como seres humanos, no es igual la religión que sea, está luchando justamente con el problema más grande, que es la propia humanidad y el pecado que está arraigado en nosotros, ¿no? Sí. Y finalmente otro concepto es la meritocracia, ¿no? Esa meritocracia occidental que muchas veces hemos desarrollado, ¿no? Es como que si más me esfuerzo, mejor me va a ir, cuando al final es muy complicado. O no necesariamente. O no necesariamente. Entonces, Sí, porque a veces ahora está la ley del menor esfuerzo también. exactamente. Entonces, finalmente, amigos, amigas, hemos hablado del hinduismo y es muy importante que conozcamos otras religiones. Es muy importante que tengamos esa curiosidad de conocer otras religiones y sobre todo que quizás el Señor te pueda llamar a ti a ser misionero o misionera, ya sea en tu país o fuera de tu país, y tendrás oportunidad de poder hablar de Jesús a personas que viven, piensan, se han desarrollado, han crecido con una religión completamente diferente que tú y finalmente ha determinado su vida. Por tanto, lo más importante es que nosotros, como muy bien dijo Naikari, no nos avergonzamos del Evangelio. De hecho, queremos predicarlo, queremos hablarlo y queremos realmente dar libertad a las personas a través del nombre de Jesús. Así que te invitamos a ello y esperamos que te haya sido muy interesante este capítulo de Inverso. Y queremos invitarte, porque no sé si sepas que Safeliz está desarrollando juegos de mesa. Aquí tenemos Safeliz Games. Este se llama Catch Canaan, que es un juego donde te sitúa en la Tierra Prometida y tú tienes que ir tomando decisiones, tienes que ir juntando cartas. Es un juego súper divertido con la intención de poder completar tu Tierra Prometida y poder jugar entre amigos. Es un juego que tiene hasta 12 jugadores. Imagínate, si tú los sábados quieres jugar con tus amigos, después de la comida y demás, puedes ir comprando los juegos a Feliz. Es un juego que dura de 15 a 30 minutos, súper divertido y que tiene de 3 a 12 personas. Así que lo puedes comprar tú para tu familia, lo puedes comprar para tu grupo de jóvenes de la iglesia y jugar juegos que realmente tengan un contenido bíblico muy chulo, muy divertido y que te puede servir un montón para ir conociendo un poquito más de Dios. Y lo pueden comprar en español, pero también en otros idiomas. Ah, sí, claramente. Se puede comprar en español. Bueno, de hecho, o sea, si ya tú lo compras, te puedes jugar con tus amigos de Londres, de Brasil, de Francia. Tú puedes jugar con todos tus amigos porque vienen todos los idiomas. Así que gracias por ello y lo vas a encontrar aquí el link debajo en los comentarios y sobre todo en Safeliz también, toda la parte donde vas a encontrar un montón de Safeliz Games. Y Naikari, ¿querías recomendar otra cosa tú más? Sí. Y terminamos. Alejandro Bullón tiene esta guía de estudios bíblicos que se llama Yo Iré, que la publica también Safeliz, pero creo que también la pueden comprar en otros. Y bueno, tiene... Esto sí. Tiene especialmente apartados dedicados a estudios bíblicos hacia otras religiones. Entonces tiene sección sobre el hinduismo, sobre el budismo, sobre el islamismo, que vamos a estar estudiando las próximas semanas. Entonces puede ser un buen material para formarse uno mismo, entender mejor, pero también para saber cómo llegar a estas personas. Muy guay, muy guay. Pues muchísimas gracias chicos de todo corazón por acompañarnos y espero que Dios os cuide esta semana. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde, hora España. No te olvides, aquí abajo te dejamos un montón de links, el link de la aplicación de Escuela Sabática, el link para que puedas comprar la Escuela Sabática y un montón de cosas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao. Bye bye.